Jote Cabeza Colorada, conocido así en Argentina y Chile, como cuervo cabeza roja en Paraguay y Uruguay, gallinazo de cabeza roja en Perú, guala cabecirroja en Colombia, sopilote cabecirrojo en Nicaragua y Costa Rica, oripopo en Venezuela, aura cabecirroja en México. Pertenece a la familia de los buitres del Nuevo Mundo. Su distribución abarca gran parte del continente americano, habitando una gran variedad de ambientes. En Argentina está casi ausente en la ecorregión de la llanura pampeana y la estepa patagónica. Su plumaje es negro en gran parte del cuerpo, algo pardo también. Las remeras ventrales son de color blancuzco. Por eso en vuelo se ve la mitad inferior de las alas blanco. La cabeza es de piel desnuda y roja. Se suele ver planeando en el cielo aprovechando las corrientes térmicas. No suele aletear. Esta suele observar desde las alturas y además con gran sentido del olfato para hallar carroña. En cuevas rocosas o huecos en los árboles. Cumplen un rol muy importante en la limpieza de los ecosistemas, evitando así la propagación de enfermedades. Jote Cabeza Negra, conocido así en Argentina y Chile, como cuervo negro en Paraguay, cuervo cabeza negra en Uruguay, gallinazo de cabeza negra en Perú, gallinazo negro en Colombia y Ecuador, samuro en Venezuela, sopilote negro en México, Nicaragua y Costa Rica. Se trata de un buitre americano o del Nuevo Mundo. Mide unos 60 centímetros. Se distribuye por gran parte del continente americano desde el este de Estados Unidos hasta el sur de Chile y Argentina, estando más ausente en gran parte de la llanura pampeana y la estepa patagónica. Su plumaje es negro casi en su totalidad, excepto en el ápice de sus alas, que son blanquecinas. Su cabeza y cuello es de piel desnuda y de color negra. La cola es corta. Estas aves suelen agruparse en grandes bandadas. Estas se alimentan de carroña. Existe una gran variedad de ambientes. Anida en huecos en los árboles, cuevas rocosas o también en el suelo. En las cataratas del Iguazú se los observa en grandes bandadas, bajando a las playas río abajo en busca de carroña. También se observan planeando y cada tanto aleteando.
Caracolero. Es un ave rapaz de unos 42 centímetros, nativa del continente americano. Su distribución abarca gran parte de la Florida en Norteamérica, Cuba en el Caribe y también México, pasando por América Central hasta América del Sur, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Habita en humedales donde se alimenta de caracoles. Presenta un pico fino y con forma de gancho. El macho adulto es negro pizarra con rabadilla blanca. La hembra es parda y con vientre blancuzco. El juvenil es más pálido, presenta estrías pardas y ceja blanca. Estos anidan entre los juncos. Carancho. Conocido como traro en Chile, carancho en Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, caracara carancho en Perú, caracara crestado en Ecuador, Nicaragua y Panamá, en Venezuela como caricare encrestado, en Honduras como quebrantahuesos, en México como caracara común, en Cuba como caraira. Es un ave rapaz nativa del continente americano. Su distribución abarca desde el actual norte de México, la Florida y Cuba, en Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas, en donde actualmente se reconocen dos razas o subespecies que se dividen en la cuenca del Amazonas. Es un ave carroñera y oportunista. Se lo conoce como carroñero a aquellos animales que se alimentan de cadáveres de otros animales y no participan en su caza. Tienen un rol muy importante dentro del ecosistema, ya que impiden que se propaguen enfermedades. Otra característica de estas aves es el oportunismo. Prefieren atrapar pequeños animales en desventaja, como crías de otras aves, insectos, pequeños reptiles y pequeños mamíferos. También otros en desventaja como animales enfermos. Es un ave que suele caminar mucho sobre el suelo, presenta patas alargadas, adaptadas para ello. Carancho. Es un ave carroñera perteneciente a la familia de los halcones. Esta mide unos 52 centímetros. Los juveniles presentan la cera del pico de color rosado. En los adultos puede ser amarilla o anaranjada. El juvenil tiene estrías blancas en el cuello y parte ventral. Además son marrones. El adulto presenta cuello, pecho y espalda hasta la cola barrados. Las patas de los juveniles son blancuzcas y los adultos las tienen amarillas. Además de ser carroñeros, también suelen atrapar pequeños animales. Se distribuyen por gran parte del continente americano. Habitan gran variedad de ambientes, incluso ciudades. Chimango. Es un ave rapaz carroñera de unos 40 centímetros. Se encuentra en gran parte del cono sur en Sudamérica.
Se caracteriza por ser de color marrón y de menor tamaño que el carancho. Habita áreas rurales, sabanas y estepas. Chimachima. Es un ave rapaz carroñera de unos 41 centímetros. Es de color blancuzco con el dorso negruzco. Habita en selvas de Centro y Sudamérica. En Argentina se encuentra en el noreste argentino. Aguilucho colorado. Se trata de una especie de aguilucho que se distribuye por Panamá, en Centroamérica y gran parte de Sudamérica, desde Colombia y Venezuela hasta el noreste argentino y Uruguay. Machos y hembras presentan diferencias en tamaño. Las hembras alcanzan los 59 centímetros, mientras que el macho solo 48. Presentan una coloración marrón clara anaranjada en gran parte del cuerpo, con un diseño barrado de un pardo oscuro. Parte del dorso es más pardo oscuro. Habita en áreas abiertas como sabanas o en cercanías de humedales. Se alimenta de pequeños animales vertebrados, incluso de insectos. Por lo general se lo ve en el suelo o posado sobre los árboles. Aguilucho colorado. Así se lo conoce en Argentina y Paraguay. Águila colorada en Uruguay. Gavilán sabanero en Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Gavilán pitá venado en Venezuela. Es un ave rapaz nativa del continente americano, en parte del sur de Centroamérica y gran parte de Sudamérica, hallándose en gran parte del noreste argentino. El macho mide unos 48 centímetros, siendo más pequeño que la hembra, que alcanza los 59 centímetros. Su color de plumaje es de un marrón rojizo con el pecho barrado de pardo oscuro. El dorso es pardo oscuro. Esta ave es carnívora y se alimenta de pequeños animales vertebrados e insectos. Habita en sabanas en cercanías del agua. Es bastante terrícola y a menudo se la observa en el suelo. Vive en árboles altos. Aguilucho langostero. Es un ave rapaz migratoria que cría en gran parte de Norteamérica y fuera de su período reproductivo se dirige hacia el centro de Argentina durante el invierno del hemisferio norte. El macho es de menor tamaño que la hembra. Este mide unos 48 centímetros, mientras que la hembra es de unos 53 centímetros. En este caso podemos observar dos juveniles. Estos se caracterizan por ser blancos con el dorso pardo oscuro, muy manchado de oscuro a los lados del cuello y con notable ceja y mejillas blancas. En este otro caso podemos observar un ejemplar adulto en su forma oscura. Estas aves habitan áreas abiertas como áreas rurales y praderas. Su dieta es carnívora y, como su nombre indica, se alimenta de insectos. Bien de pequeños vertebrados. Estos ejemplares fueron observados en el Parque Nacional El Palmar durante los meses cálidos.
También se lo conoce como gavilán langostero o gavilán de Swainson. Aguilucho alas largas. Así se lo conoce en Argentina y Paraguay. En Uruguay como águila cola blanca, aguilucho de cola blanca en Perú, aguililla cola blanca en México, águila coliblanca en Colombia, gavilán G en Venezuela. Es un ave rapaz nativa del continente americano. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina, habitando estepas, pastizales y espinales. Los machos miden unos 52 centímetros, siendo más pequeños que las hembras, unos 60 centímetros. Es un rasgo característico que al verlos posados, sus alas son más largas que la cola. El adulto presenta un color plomizo en la cabeza y la garganta. El dorso también plomizo con una parte rufo castaña en el dorso de sus alas. La parte ventral blanco, siendo barrado a los costados del vientre. El juvenil es de color pardo, con garganta parda y pecho blanco, aunque muy poco. Presenta mancha postocular y mejilla blancuzca. Estas aves son carnívoras, atrapan mamíferos, reptiles, anfibios y también insectos. Anidan en los árboles. Taguató. Es un aguilucho nativo del continente americano, desde México y Centroamérica hasta el centro de Argentina, llegando hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, en donde se reconocen hasta 12 subespecies. Esta ave rapaz habita en arboledas, sabanas, bosques, selvas y áreas rurales. Las hembras son más grandes que los machos en tamaño. El macho mide unos 35 centímetros, mientras que la hembra unos 40 centímetros aproximadamente. En estas ecorregiones de la llanura pampeana, el delta y el espinal, su coloración es marrón oscuro en el dorso, junto con la cabeza y cuello. El vientre es pálido y con un diseño barrado. Su iris es pálido. Su vocalización se oye a continuación. Su dieta es carnívora. Se alimentan de pequeños animales a los que dan caza. Taguató común. Conocido así en Argentina y Paraguay. Caranchillo en Uruguay. Es un ave rapaz nativa del continente americano, que se distribuye por México hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. El macho mide unos 34 centímetros, siendo más pequeño que la hembra, de unos 41 centímetros. Habita en selvas, bosques, arboledas y sabanas. Es un ave carnívora que se alimenta de pequeños animales vertebrados e insectos.
Águila mora. Así se la conoce en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Chile simplemente como águila. Aguilucho de pecho negro en Perú. Águila real en Venezuela. Águila de páramo en Colombia. Es un águila de gran tamaño. Las hembras alcanzan los 78 centímetros. Los machos son más pequeños y de unos 63 centímetros. Presentan alas anchas y cola corta. En este caso se observan solo ejemplares juveniles, los cuales son estriados de marrón negruzco y canela. Estas aves son nativas de América del Sur. Habitan en serranías, sabanas y estepas, hallándose hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta ave atrapa mamíferos medianos, también reptiles, aves e invertebrados. Cuando son adultos su cabeza y pecho son gris oscuro, con vientre blanco. Estas suelen planear a gran altura. Anidan en los árboles, barrancos o acantilados. Gavilán mixto. Es un ave nativa del continente americano. Habita bosques, selvas y sabanas desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. Es cada vez más común en entornos urbanos en Argentina. La hembra es de mayor tamaño que el macho. Esta mide unos 55 centímetros, mientras que el macho mide unos 47. Los adultos presentan una coloración negruzca, rufo castaño en el dorso de sus alas y el muslo. Subcaudales son blancas. Juvenil, como se observa en este caso, es de un color pálido, algo rojizo en algunas partes. Presenta ceja pálida con estrías oscuras ventralmente. Es un ave carnívora, se alimenta de pequeños roedores, reptiles y aves. Estas aves pueden llegar a cazar en grupos. Anida en árboles altos. Halconcito colorado. Es un halcón de tamaño pequeño que se encuentra ampliamente distribuido por el continente americano, excepto en selvas densas del Amazonas. El macho mide 23 centímetros y es más pequeño que la hembra, de unos 28. Habita en áreas abiertas. Estos cazan pequeños mamíferos e insectos. Presentan gris azulado sobre la cabeza con el dorso rojo castaño. El macho presenta cobertoras gris azuladas. Anidan en huecos.